Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo está Juan Manuel? ¿Cómo le va Adriana? Bueno, Nicolás, ¿cómo están? Marianela, bueno, de a poquito se van conectando todos. Hola Paloma, hola Elena. Bueno, con algunos de ustedes nos hemos mandado mensajes, sí, por problemas puntuales para el examen, hora mía. Bueno, antes de empezar la clase de hoy, obviamente todos estarán inquietos y preguntando por el examen. Puntualmente, ustedes tendrán presente que las fechas en la cátedra las habíamos fijado el primer día de clases. Teníamos un cronograma, una fecha, estaba previsto el examen el 1 de diciembre. Después surgió un inconveniente con la Secretaría Académica que nos sugirió pasarnos al 2, y el 2 parece que les armó un caos, hacía falta tomar 3 fechas distintas. Yo quiero que sepan, sobre todo aquellos con los cuales lo hablé, que lo tienen claro, desde la cátedra siempre tratamos de facilitar las cosas, nunca pusimos ningún reparo, pero también necesitamos un poco de orden, de previsibilidad. Por eso finalmente el examen lo conciliaron, creo que el centro de estudiantes con Secretaría Académica, va a ser el miércoles 15, y el recuperatorio el miércoles 22. La intención no era terminar tan tarde, pero bueno, nos va a permitir ir cerrando tranquilos la cursada. De hecho, hoy es personalmente mi última clase porque el miércoles de la semana que viene es feriado, que es el miércoles 8. De todos modos, por ejemplo, al doctor Casas, a Fabián le vino muy bien porque ayer dio alguna parte que le quedaba pendiente de contratos y mañana tienen clases de vuelta con Fabián. Y después, la semana que viene, van a tener clases con Ariel Genovese el jueves 9, que va a ser la última clase, porque en su oportunidad no alcanzó a dar la ley de bosques. ¿Y por qué es importante la ley de bosques? Bueno, fundamentalmente por su contenido, pero también porque ustedes ya tuvieron una aproximación al tema y no queríamos que quedara colgado cuando vimos el fallo Salas sobre la tala de bosques en la provincia de Salta. Porque como tantas veces dijimos, y fue el compromiso que asumimos el primer día, queríamos que al final de la cursada ustedes tuvieran una gimnasia del ejercicio de la tutela del derecho ambiental. Y qué mejor que verlo a través del estudio de fallos, que fue lo que hicimos. Siempre es uno de los desafíos que tenemos en todas las materias, de no divorciar la teoría de la práctica. Si bien no pudimos realizar una actividad práctica propiamente dicho, creo que justamente el análisis de la jurisprudencia y de plasmar los temas a través del análisis de jurisprudencia fue el mejor modo. Y así lo vamos a cerrar con la clase sobre bosques. Después, bueno, los problemitas puntuales que han tenido algunos, sobre todo los que necesariamente tienen que conectarse virtualmente, por ejemplo, los alumnos extranjeros y demás, ya se han contactado, y les pido que lo sigan haciendo a través del campus o de mi correo electrónico. No tengo problema, pero vamos resolviendo los problemitas puntuales. Y respecto a la gimnasia del examen, vamos a hacer así, seguramente el día miércoles 15, a las 16 horas en la facultad, pasemos lista rápidamente para saber cuántos son, y vamos a conformar 3 mesas, una que va a estar a cargo de Fabián Casas, otra de Gabriela García Minera y otra yo, y vamos a ir rápidamente haciéndole preguntas del mismo tenor de las que hacíamos por escrito, es decir, no va a ser un examen muy extenso, pero va a girar sobre todos los temas que se vieron en clase, que yo les voy a actualizar ahora el temario para que no nos falte, porque obviamente lo que vamos a ver en estas clases también va a ser objeto de examen. Eso importaría que si alguno se arma de paciencia y se escucha las clases, todo lo que se va a evaluar es lo que se vio en clase y el material que se compartió. Así que bueno, no creo que tengamos dificultades en ese aspecto, pero bueno, permanentemente recibo preguntas a través del campus y se las contesto, así que no creo que haya dificultades, y hay que reconocerle a vuestra compañera, que no la veo conectada, @Roselia, que ella siempre estuvo en contacto conmigo tratando de ir solucionando los inconvenientes que iban surgiendo. Pero bueno, espero que el año próximo, que ya a ustedes no les va a tocar cursar la materia,
la fecha que me asignen sea inamovible, porque algunos tuvieron problemas porque otras cátedras las movieron. Y es importante el compromiso que asumimos para que todos tengan su examen de una manera previsible. Pero bueno, quedará para el próximo cuatrimestre. Hace nada más que 31 años que enseño esta materia, así que estoy rellenando los primeros pasos, pero bueno, espero que no vuelva a ocurrir. Bueno, tema de Profe, hoy. ¿el martes no hay clases? El martes El no hay, martes ¿no? hay clases por una situación particular, y te la voy a confesar. Se dan dos situaciones. Hay asunción de las autoridades en la facultad en el mismo horario, y además hay un acto de fin de año del Colegio de Magistrados al que el doctor Casas y la doctora García Minela forman parte de la comisión directiva del Colegio de Magistrados. Yo tengo el compromiso de asistir, se nos superpone, y es lo que ocurre cuando llegamos a estas alturas. Si llegamos a incluir alguna clase de refuerzo, yo se los aviso, pero en principio las clases que nos restan son la de mañana, el doctor Casas, y las del el miércoles que viene es feriado, y el jueves la del doctor Genovese. El martes es una incógnita, yo creo que no vamos a dar clases porque tampoco queremos sumar tema, y lamentablemente ese martes es un día que hay muchas actividades, muchos compromisos, inclusive académicos. El doctor Lucchesi y el doctor Genovese tienen compromisos académicos, y yo, si se me permite decirlo de algún modo, son compromisos sociales, pero sociales desde lo profesional también, porque justo insisto, asunción de autoridades y la reunión del Colegio de Magistrados, que no pensábamos que íbamos a llegar tan tarde, insisto, con la cursada. Pero bueno, eso no quita que cualquiera nos haga las consultas que quiera, y si fuera menester, por ahí también metemos una clase ese martes, pero hoy por hoy no está comprometida. ¿Está? Bueno, y, y hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver conceptos generales, y los vamos del mismo modo que los vamos a dar, los vamos a evaluar para que no teman. Pero nos queda un gran capítulo pendiente, que justamente es hablar del derecho minero. Cuando presentamos la materia, dijimos que la impronta, el título, Derecho de los Recursos Naturales, era muy pretencioso porque no solamente veíamos ambiental, sino que veíamos agrario, de una importancia geoeconómica fundamental en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, lo habrán dimensionado a través de las clases de Fabián. También queríamos saber derecho de la energía, que han visto con Iván Lucchesi algunos de los aspectos. Podríamos abarcar todo el año hablar de la energía, pero bueno, por lo menos tenemos una aproximación. Pero el gran ausente seguía siendo el derecho minero. Y la gran pregunta que yo les hice el día que presentaba la materia es que, al igual que un código civil y comercial, un código de minería, perdón, un código penal, tenemos en la legislación de fondo un código de minería. Hay un código argentino de minería. Miren, como siempre, les comparto libros. Acá tengo una edición de Mario Valls, que es el Código de Minería de la República Argentina comentado. Aquí tengo, bueno, tengo la edición del código comentado, pero hay un manual de Eduardo Pigretti. A mí particularmente no lo tengo acá porque lo tiene un compañero de cátedra. Me gusta mucho el manual de Catalano, que es uno de los grandes autores. Pero lo que quiero que sepan, que para estudiar el tema, ustedes tienen en PDF compartido el clásico Derecho de los Recursos Naturales de Eduardo Pigretti, que lo tienen al comienzo del campus, donde él desarrolla in extenso todos los institutos clásicos del derecho minero. Si bien es un libro que ya les he remarcado que su edición es de cierta antigüedad, para todos los institutos clásicos es eficiente. Básicamente las reformas han tenido que ver con algunas modificaciones en el régimen del petróleo, en el régimen de la energía eólica, etcétera, etcétera, que tienen tratamientos especiales. Pero para la troncal, para entender el instituto, que básicamente lo que tiene el derecho minero es una terminología propia, es muy eficiente estudiarlo de ese libro que ustedes tienen en PDF, más allá de lo que yo les pueda, por supuesto, aportar en la clase de hoy. Y a poco que leamos tanto a Catalano como a Mario Valls, como especialmente a Eduardo Pigretti,
él refiere la importancia de los minerales, o hace un paralelismo, con la historia de la humanidad. Dice, miren, no en vano hay eras que se las conocen en función del aprovechamiento que hacían los seres humanos de los minerales, la edad de piedra, la edad de hierro, etcétera, etcétera, por la importancia estratégica que tuvo el dominio de los minerales. Pero yo también reflexionaba que la realidad de nuestra sociedad, de Argentina, de Latinoamérica, también tiene que ver con el objeto que perseguía el colonizador, porque realmente lo que hacían las armadas que dominaban los mares del mundo, en su tiempo la inglesa, a nosotros nos ocurrió con la armada española, ocurrió tanto con la portuguesa, era hacerse de riquezas. Yo vi que también clases en una facultad confesional y un alumno me decía, no, en realidad vinieron a evangelizarnos. Digo, bueno, nos evangelizaban, pero de paso se llevaban el oro, la plata y, bueno, y todas las riquezas de América. Aquellos que hayan tenido oportunidad de viajar lo verán. Recuerdo haber estado en la... se me hizo la laguna, en la tumba de los reyes, por Dios, si les iba a decir, bueno, donde había toneladas de oro que habían significado seguramente el esfuerzo, la sangre y la muerte de miles de aborígenes, que en realidad debería estar aquí en el lugar, pero bueno, que había un concepto metalista de la riqueza que hizo que vinieran directamente a buscar las ciudades de los dioses, el oro, insisto, la plata. ¿Y qué es lo que nos proveyeron también? Su modo de administrarlo, su modo de regular. Eso importa que el sistema minero en nuestro país y en general en toda Latinoamérica responde a los cánones españoles, insisto, que eran las costumbres del conquistador. Pero también debemos interpretar que el Estado moderno no solamente tiene el interés en el mineral por lo que significa como metálico. La verdad es que la actividad extractiva es uno de los primeros eslabones de la cadena productiva. ¿Por qué? Porque la industria requiere de materias primas que en general se encuentran bajo la superficie de la tierra. Entonces, el interés del Estado, otra vez, no es solamente enriquecer sus propias arcas, que a veces lo hace participando solamente de un pequeño porcentaje de esta extracción, o de un impuesto, o de algún canon que cobra por las concesiones, sino porque provee a las industrias que después movilizan toda la cadena productiva. Insisto, otra vez más, es el primer eslabón de la cadena. Entonces, a poco que estudiemos el sistema del código minero, vemos que está orientado justamente a eso, a proveer de minerales al sistema. Y a través de políticas de seducción, de aliento, de conceder buenas condiciones, se está tratando constantemente de alentar la extracción minera. Ahora bien, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué ese rol del Estado? Bueno, esto tiene que ver también con un poco la historia de la extracción de los minerales, que los autores denominan la cuestión del dominio minero. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿De quién son los minerales? Porque en el modo que lo expongo parecería, bueno, que serían del Estado. Y algo de eso tiene que ver. Saber del dominio minero es muy importante porque también hace después al manejo de esos minerales. Pero yendo a este aspecto, en base al dominio minero, Eduardo Pigretti, por citar a un autor que van a consultar seguramente, él dice que básicamente hay dos grandes ramas o dos grandes sistemas. Aquel sistema en el que se reconoce un dominio originario, es decir, que el mineral, desde tiempos ancestrales, tiene un dueño, y aquellos sistemas donde no se reconoce un dominio originario,
y en virtud del cual no hay un antecesor, no hay un precedente, no hay un propietario anterior al descubrimiento. Dentro del sistema que reconoce un dominio originario, él destaca dos: el sistema regalista y el sistema civilista o de la accesión. El sistema regalista es entre los que reconoce un dominio originario. En esencia se refiere al rey, que es el sistema que nos trajo el colonizador, y por lo tanto es el sistema dominante en nuestro código. ¿Qué ocurría? Remontémonos a la época de la conquista, o si quieren, a la época del descubrimiento. El rey era dueño del todo, y además era un representante del dios, era una suerte de deidad en la tierra. Entonces, todo lo que podía ser propiedad de un particular o de un vasallo era por alguna renuncia o por algún regalo, por alguna regalía del rey. Por eso se denomina sistema regalista. ¿Por qué? Porque reconoce un dominio originario en cabeza del rey, y era el rey, a través de una dádiva o de un acto de generosidad, el que permitía que se exploraran y se explotaran los minerales. ¿Por qué? Porque pertenecían a su reino, a sus dominios. Claro, hoy ha evolucionado. Inclusive en los pocos sistemas donde existen los reyes, tampoco son los titulares del Estado, son unas figuras referenciales. Pero bueno, lo concreto es que el rey fue reemplazado por el Estado moderno, y para los sistemas que reconocen un dominio originario, el Estado sigue siendo el dueño de los minerales. Con una salvedad que establece el artículo 7 del Código de Minería, y no es una cuestión menor: que los minerales son del dominio privado del Estado en el que se encuentren. Esto significa que pertenecen a las provincias o al Estado Nacional si se tratara de territorios nacionales. Es cierto que en la época de redacción del Código de Minería, que reformas más, reformas menos, es muy antiguo, existían territorios nacionales. De hecho, la Patagonia era un territorio nacional en aquellos años, el Gran Chaco era otro territorio nacional. Todos fueron sucumbiendo ante la aparición y el desarrollo de las provincias. Pero bueno, no quita que más allá de la plataforma marítima de jurisdicción provincial sigue habiendo jurisdicciones nacionales, pero en general la riqueza mineral corresponde al dominio del Estado, y en la gran mayoría de los casos es el dominio provincial. Por eso es muy marcada la economía de las provincias que tienen riqueza minera. Lo hemos hablado, San Juan es una provincia marcada por la economía minera, lo mismo que Neuquén, por explotación petrolera, otro tanto en menor escala con Chubut, pero bueno, aquellas provincias que tienen riqueza minera basan parte de su fortaleza económica en esta actividad. ¿Por qué? Porque los minerales son de su dominio, de su propiedad. ¿Por qué? Porque nuestro código sigue un sistema regalista que reconoce, otra vez en cabeza del Estado, la propiedad de los minerales. Ahora bien, ¿qué les estaba contando yo? Que Piretti decía que había sistemas que reconocían un dominio originario y otros que no. Dentro del dominio originario vimos el regalista, que es el que mayoritariamente sigue nuestro código. Pero también existe sistemas de dominio originario, el que yo les mencioné rápidamente, que es el civilista o de la accesión. Aquí, ¿de quién es el mineral? El mineral, en principio, es del propietario del suelo. Eso significa que si yo hallare minerales debajo de la superficie de mi casa, podría ser los míos. No hay una distinción. ¿Por qué? Porque se daría el perfecto, ese prisma ideal del dominio, que el dominio lo ejerzo sobre la superficie de mi inmueble, en una suerte de prisma que se extiende hacia el centro de la Tierra y hacia los cielos. Bueno, entonces yo sería dueño de la superficie y de lo que está bajo la superficie. Hay sistemas en el derecho comparado
en que se ejerce de dicho modo. A mí me gusta ver a los Simpsons, miro habitualmente a los Simpsons, me sigo riendo con los viejos chistes. Hay un episodio de los Simpsons en que Homero encuentra una mancha de petróleo en el jardín de su casa y de pronto se da cuenta que es rico y empieza a gastar a cuenta, hasta que sobre el final del capítulo se verifica que en realidad era un derrame del tanque de combustible de su auto. Pero claro, eso es entendible para el que conoce el sistema de accesión civilista que rige en el estado de Texas, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí sí se venden los campos, y en esos campos, si se encuentra petróleo, el hallazgo es de la empresa particular. Recuerden la familia Bush, de los dos presidentes norteamericanos, que eran tejanos y eran ricos en explotación petrolera. ¿Por qué? Porque tenían campos en zona petrolera. Aquí no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia o una distinción entre los derechos del superficiario y del petróleo que está bajo la tierra, o del mineral que está bajo la tierra, que es del dominio originario del Estado. De hecho, cuando uno recorre la Patagonia y ve esas extensiones vastísimas y por ahí ve una extracción de petróleo, en realidad la parte que está encerrada o circunscrita es muy pequeña. Obviamente eso puede estar afectando el derecho del superficiario, le da derecho a percibir una indemnización, pero no la hace dueño del petróleo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dominantemente, otra vez, un sistema regalista, donde el dueño de la superficie no es el dueño del mineral que está debajo, en principio. Entonces repasamos. ¿Qué vimos? Que hay un sistema que reconoce un dominio originario. Tenemos el regalista y tenemos el de la accesión. ¿Y qué nos queda por ver? Que hay sistemas que no reconocen un dueño originario. Aquí, en palabras de Pigretti, nos encontramos con el sistema de la res nullius, es decir, son bienes que no reconocen un dueño. Entonces, la apropiación o el descubrimiento generan ese derecho para el minero. Es, para tener una imagen descriptiva, el minero que andaba, se iba al Yukón, iba con su paila y lo filtraba y encontraba la pepita de oro en el curso del río y se la guardaba para sí, se la apropiaba. ¿Por qué? Porque no era de nadie y no existía hasta que él la descubría. Y también hay otro sistema que no reconoce un dueño originario, que es el de la ocupación. Básicamente yo ocupo una tierra que no es de nadie y en esa tierra encuentro el mineral, entonces lo puedo hacer propio. Sería un sistema que guardaría una similitud con el de la accesión civilista, dueño del terreno, dueño del mineral. Acá sería ocupación de un terreno libre, me corresponde también el mineral. Ahora, profe, ¿para qué nos cuenta esta historia? Les cuento esta historia porque tiene directa vigencia y relación con lo que ocurre en nuestro país con los minerales. Porque fíjense que varias veces le dije, nuestro sistema es principalmente regalista. ¿Y por qué? Porque no para todos los minerales se aplica el mismo sistema. Estos 3 o 4 ejemplos de dominio minero que les expliqué están todos vigentes en el derecho argentino según el tipo de mineral, según en el modo en que aflora el mineral. ¿Cómo lo trata el código? A través de categorías. Y esto es importante, esto es central. Por suerte el codificador fue bueno y a la primera categoría la llamó primera categoría. A la segunda categoría la llamó segunda categoría y a la tercera categoría la llamó tercera categoría. Arrancamos con ventaja. Es facilito. Pero ya les anticipo, a la primera categoría, que es a la cual pertenecen la mayor cantidad de minerales, se le aplica el sistema de dominio regalista. En la segunda categoría, que es la menos trascendente, se aplica el sistema nihilista o de res nullius o de la ocupación, si se quiere, que es la menos importante de todas. Y la tercera categoría,
que es la más importante en la provincia de Buenos Aires, se le aplica el régimen civilista o de la accesión. ¿Cómo es esto? Lo que recién veíamos como aburrido, como un cuentito histórico, que el rey era dueño, bueno, que en Estados Unidos el que ocupa la superficie se queda con el mineral, etcétera, etcétera, son todos sistemas que se aplican y que están vigentes según a la categoría que pertenezcan los minerales. ¿Quién dispone qué mineral está en cada categoría? La ley. La ley dice que el oro está en la primera categoría, que los descartes de explotaciones principales, los residuos de explotaciones principales de minerales están en la segunda categoría, y que las explotaciones la explotación de minerales pétreos o de naturaleza terrosa están en la tercera categoría. Y voy a empezar por esta última, por la importancia estratégica que tiene en nuestra provincia, porque muchos de ustedes también dirán, profe, ¿qué hacemos estudiando minero en la provincia de Buenos Aires? Me vendió, profe, que el derecho agrario era importante porque estábamos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y ahora, ¿cómo me vende el tema de los minerales? Bueno, yo les debo haber hecho este cuentito seguramente en las primeras clases, pero permítanme volver a contárselos. Hace poquito estuvo Claudia Valls comiendo en casa y le decía, digo, siempre hago esta broma de cuando lo conocí a tu papá. Y fue así, un día lo conozco al gran doctrinario Mario Valls, que murió hace muy poco, un divino, una persona muy querida, igual que Eduardo Pigretti, que también falleció no hace tanto, pero bueno, don Mario falleció el último año. Que cuando lo conozco en un congreso en la Universidad del Museo Social en Buenos Aires, cuando le cuento que era de Mar del Plata, él me dice, uy, pensar que en Mar del Plata me hice mis primeros buenos mangos haciendo derecho minero. Y era cierto, porque él era abogado de las canteras, y justamente el régimen de estos minerales es de accesión, porque es, represéntenselo, imposible explotar una cantera independientemente de lo que ocurre en la superficie. ¿Por qué? Porque yo arraso con todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un campo, un predio, con un cerro, y empiezo a sacar la piedra, me quedo sin el cerro. O empiezo a excavar o a utilizar arena, o tosca, arcilla, cemento, no puedo hacer una diferencia entre lo que ocurre arriba y abajo de la superficie, porque se confunden por un fenómeno físico natural. ¿Y por qué es tan importante la minería de tercera categoría en la provincia de Buenos Aires? Porque aquí hay regiones, Loma Negra, Olavarría, Villa Cacique Barker, donde hay las más importantes minas de cemento del país. El cemento que se extrae de esta zona de la provincia ha servido para erigir, no sé, media Argentina. Pero claro, es difícil escindirlo desde el punto de vista físico, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de explotaciones minerales, las que corresponden a la primera categoría, donde están el oro, la plata, el zinc, el cobre. Los que se acuerdan en la secundaria cuando estudiaban química, bueno, toda la tabla de Mendeleev, bueno, pertenecen a la primera categoría, y los recita el código de minería. ¿Y cómo se explotan esos minerales? Y básicamente se hace, a ver, otra vez vamos a las películas, vemos el agujero, el boquete en la montaña por la que entra el vagoncito en un riel que ingresa en la montaña, típica de la película de las minas del Far West. Y en definitiva ocurre eso, yo entro a la zona, o entro bajo la superficie, o dentro de la superficie de la Tierra, y voy siguiendo el mineral por la veta, que es el modo de manifestarse, y no es que destruyo todo, sino que me zambullo y voy siguiendo y haciendo una actividad extractiva. Si hacia la derecha vengo con el pico y se me acaba el mineral, lo busco hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, pero voy persiguiendo la veta, no hago desaparecer todo como ocurre en algunos casos de minería a gran escala. Y más representativo, para que interpreten cómo es la minería en los minerales de la primera categoría, que permiten entonces
una diferencia entre el superficiario y el mineral, es el caso de los mineros chilenos. ¿Se acuerdan? Que inclusive hace poco salió la película. Ustedes en general, bueno, son todos jóvenes, pero lo han vivido, lo tienen presente. Estamos bien ¿eran 33 los mineros? ¿Estamos bien los Sí, 33? creo que Sí, sí. en el refugio. Bueno, si recuerdan la imagen que estaban las cámaras del mundo mirando esa odisea, era una zona esteparia, una zona de meseta, y estaba una zona de aproximadamente 100 metros cuadrados, perdón, 100 metros, 1000 metros cuadrados, una manzana, una hectárea, donde estaban las torres de iluminación, el ascensor por el que subían, etcétera, etcétera. Pero recuerden que los mineros estaban a 2000 metros de ahí. ¿Qué había en realidad? Todas galerías subterráneas. A ellos hubo que sacarlos, no sé, de 100 metros de profundidad, pero había una suerte de cuevas o de galerías extensísimas. Y en la superficie afloraba solamente una pequeña porción, que ese es el modo habitual en el que se realiza la explotación minera. Entonces, esa situación física permite que haya una distinción en las minas de primera categoría entre el superficiario, que puede seguir ejerciendo su derecho. Si yo tengo un campo de 1000 hectáreas en la Patagonia donde crío ovejas, hay un hallazgo de mineral, seguramente me afecten, como en las minas de los mineros en Chile, 1 hectárea donde pondrán su obrador y demás, me indemnizarán a mí por ese uso, por ese tiempo, o me expropiarán esa sola hectárea, y yo seguiré usando las otras 9999, mientras debajo de la superficie se sigue extrayendo el mineral. En cambio, si yo en la provincia de Buenos Aires hago una explotación de cemento, en las cercanías de Tandil, en las afueras de Balcarce, etcétera, etcétera, si exploto ese mineral, no voy a poder diferenciar las dos propiedades, porque se encuentran confundidas. Entonces, ¿cuál es el régimen? En la tercera categoría, la concesión se le acuerda preferentemente al superficiario, al propietario. En cambio, en el sistema de la primera categoría, que es regalista, le vamos a conceder la explotación del mineral al descubridor, porque esto es muy importante y tiene que ver con lo primero que les dije. Como el Estado está interesado en que se extraigan los minerales, alienta el descubrimiento. Entonces, en principio, el que descubre el mineral es el que después puede pedir la explotación de la mina. ¿Me van siguiendo? Es bastante rico lo que os estoy contando, por eso les pregunto y les remarco. ¿Por qué es importante esto de pedir luego la explotación? Porque no se olviden que cómo empezó el cuentito, que en general el sistema establece que el dueño del mineral es el Estado. Pero el Estado no puede explotarlo, el Estado lo da. Lo da a través de una figura que en el código se designa reiteradamente como concesión minera. Pero lo que está dando es una verdadera propiedad minera. ¿Por qué? Porque cuando yo descubro el mineral y le pido al juez que me dé la posesión de la mina, que técnicamente la mina, la superficie de la mina, se denomina pertenencia, ¿eh? Lo que yo le pido al Estado no es que me dé una mina, digo que me dé una pertenencia, que es el área dentro de la cual el minero ejerce su derecho. Entonces, al Disculpe, solicitarla, dígame, disculpe, Adriana, sí. si lo descubro dentro de mi propiedad, ¿es lo mismo? Usted tiene preferencia en su carácter de descubridora. Está bien. Básicamente, y no me salgo del tema, los distraigo, pero es importante. Lo voy a decir dentro de un rato, pero lo digo ahora. Así aflojamos un poco y tomamos la pregunta de Adriana para contarlo. El Estado quiere que el mineral se descubra, se manifieste, porque mientras no lo descubro, no existe, no me sirve, no tiene ni valor como reserva. Ahora, hay dos modos de descubrirlo. Vamos a llamarlo, el sistema de exploración
El sistema que tiende al descubrimiento se llama cateo, palabras propias del derecho minero, el cateo. Y básicamente hay un cateo legal y un cateo ilegal. Hay cateadores legales y cateadores ilegales. Lo único que modifica es que el cateador legal sale a explorar con permiso. El cateador ilegal sale a explorar sin permiso o fortuitamente descubre el mineral. Siempre el descubrimiento genera derechos. Pero ¿qué pasa? Si yo descubro un mineral cuando tenía permiso para hacerlo, tengo derecho a pedir que me concedan la explotación minera a mí. En cambio, si yo descubro mineral sin contar con permiso y en esa área había un permiso vigente de cateo legal, el que tiene preferencia para solicitar la explotación minera es el que tenía otorgado el permiso. Y el que lo descubre tiene derecho a ser indemnizado porque en definitiva hizo un gasto, hizo un esfuerzo que va a beneficiar al otro. Tendría que ver con la figura del enriquecimiento indebido. Entonces, ¿qué tengo derecho? A que me indemnicen. Y solamente puedo tener yo la preferencia si el cateador legal no la pide para sí. Entonces, respondiendo a su pregunta, Adriana, si usted descubre minerales en el jardín de su casa y no hay pedido ningún permiso, usted como cateadora ilegal tiene la preferencia para pedir la explotación. Porque en el código están muy bien diferenciados los derechos de exploración y los de explotación. ¿Por qué? Porque explorar minerales ya no es otra vez como la película, que voy con dos mulas, el pico y la pala, e intuyo. No, hay fotografías satelitales, hay investigaciones a partir de geólogos, hago pequeñas perforaciones, puedo usar unos sistemas de sonar o de ondas para ver cuál es la composición debajo de la superficie, etcétera, etcétera. ¿Y qué hago? Movimientos grandes de personal, de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el cateador legal? Quiere asegurarse una zona que es relativamente extensa, según el mineral que esté explorando, me va a dar la autoridad minera me va a dar mayor o menor superficie, y me quiero garantizar que si hago un movimiento importante de inversión de dinero, yo tenga esa preferencia. Entonces, ¿a qué estoy alentando? Justamente que haya exploraciones serias. Yo invierto, yo hago el esfuerzo, yo contrato gente, pero si descubro el mineral, me va a dar la preferencia para explotarlo a mí. Entonces, recién cuando descubro el mineral, entro en otro sistema que es el de la explotación y es el del cual estaba hablando. ¿Por qué? Porque el Estado me va a dar a mí la concesión, pero esta concesión minera no es la típica concesión de naturaleza administrativa que me la pueden revocar, que se vence, no, hay un verdadero derecho o propiedad minera. Hay algunos administrativistas que la ponen en duda. El histórico era Gordillo, que es uno de los padres del derecho administrativo argentino. Pero en general todos coinciden en que no es una concesión de naturaleza administrativa, porque yo puedo transferirla, puedo venderla, puedo establecer un derecho real de garantía, puedo hacer una hipoteca, tengo un sistema de responsabilidad diferente. Hay, insisto, una verdadera propiedad minera. Lo que pasa es que el acto por el cual el Estado se desprende de esa propiedad que antes de ser descubierta le pertenecía, se denomina concesión minera. Pero insisto, es una concesión distinta a la típica del derecho administrativo. El derecho que tiene el minero es amplísimo. Y una vez que me dan la concesión minera, ¿queda subyacente alguna obligación para el minero? Y sí. ¿Por qué? Y porque el Estado, bueno, viejo, la descubriste la mina, te doy la concesión, sí, pero por Dios, trabajala, porque yo necesito que saques ese mineral. No, yo la descubrí,
y la quiero para que mis bisnietos algún día, no, espera, yo necesito que vos extraigas. Entonces, ¿cómo hago para seducirte o para obligarte a que haya una explotación positiva y vos proveas de minerales, no a mi Estado, a la sociedad? Te establezco una serie de obligaciones para que puedas perdurar con esa propiedad minera. Es lo que se denomina, otra vez, una terminología propia, la obligación de amparo. ¿Qué es el amparo minero? Es el conjunto de obligaciones que debe observar el minero para conservar la concesión de la explotación minera. Entonces, cuando hablo de amparo minero, no hablo de una acción procesal como estudiamos cuando estudiamos ambiental, no. Son las obligaciones que debe cumplir el minero, que en definitiva, más que perseguir, que algo ya dije, un rédito económico para el Estado, busca que el Estado se asegure que haya una actividad extractiva, que es lo que importa. Históricamente hubo muchas. El otro día hablaba con un amigo, ¿sí? Un amigo que había estado recorriendo la Ruta 40 en la zona de La Rioja, de Catamarca, visitó Famatina, y le digo, mira, todos esos pueblos nacieron con las explotaciones mineras. De hecho, había visitado a mi amigo, me contaba algunas minas que estaban hoy abandonadas, pero le llamaba la atención que había pequeños poblados. Bueno, uno de los sistemas de amparo, de los originarios sistemas de amparo que había diseñado el codificador, es el llamado sistema de pueble o de antiguo pueble. ¿Qué le establecía como obligación al minero? Mira, yo te doy la concesión de la mina de oro, pero vos tenés que ocupar a tus operarios por lo menos durante 200 días al año. Es decir, tenía que darles trabajo en la época más benigna del año, sacándolo al invierno, y tenés que darles casa, vivienda, habitación y colegios para los hijos. En definitiva, ¿qué significaba eso? Que el empresario minero tenía que invertir en, no solamente en construir la planta de la explotación minera, sino de proveer, insisto, con viviendas, erigir plazas, escuelas y darle trabajo a la familia. Y así se aseguraba el Estado, ya que el minero había tenido que hacer un esfuerzo económico para esa construcción, para ese desarrollo, que para compensarlo hiciera una actividad extractiva. Entonces, ¿qué ganaba el Estado? ¿Ganaba dinero? No, pero generaba ocupación genuina, generaba vivienda, generaba ocupación estratégica, porque en nuestro caso muchísimas de esas explotaciones fueron realizadas en zonas de frontera, y así se construyó parte de nuestro país. Hoy fue mutando, hay algunos regímenes, por ejemplo en materia del petróleo, donde se requiere un trabajo efectivo, es decir, el cumplimiento de estándares mínimos de extracción, por decirlo de algún modo, no sé, tenés que tener una extracción mínima de 1000 barriles mensuales. Si no los haces en el promedio anual, te retiro la concesión. ¿Por qué? Porque no hay una actividad extractiva suficiente. Pero ¿qué se ha terminado por imponer? Que es más práctico, el pago de un canon, de una suma dineraria, que está regulada en el Código de Minería, que establece que el canon se paga semestralmente, se paga en razón de cada pertenencia que se le conceda al minero. Recuerdan que les dije el concepto de pertenencia, que es la superficie dentro de la cual el minero ejerce su derecho, lo que coloquialmente decimos una mina es una pertenencia en el derecho minero. Yo puedo pedir que me concedan varias pertenencias, básicamente hasta 3 pertenencias. La pertenencia es una unidad de medida que para los minerales de primera categoría es de 200 por 300 metros, es decir, equivale a unas 6 manzanas o 6 hectáreas, para decirlo correctamente. Yo podría pedir hasta 18, y después si quiero seguir avanzando tengo que ir liberando la zona que ya exploté, es decir, cuando agoto la mina que vengo, la beta de la mina que vengo explotando, la libero y puedo pedir una ampliación hacia otra superficie. Pero, ¿qué es lo que cuenta? Que por cada pertenencia yo le pago al Estado un canon, que es una suma dineraria que se va ajustando periódicamente, y se supone que si yo estoy pagando ese canon,
es porque me está resultando rentable la explotación minera. Entonces el Estado tiene un interés ahí económico, pero básicamente otra vez se asegura que haya extracción de minerales para introducir en el ciclo productivo industrial, en definitiva primario, que esa es la esencia de la minería. Para repasar un poco, porque los vengo agobiando, voy muy rápido con mucha información. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la importancia del derecho minero, la existencia de un código argentino de minería que regula todos estos aspectos. Ustedes bien podrían editar el libro de texto e ir directamente a la lectura de la norma y van a encontrar todo esto que estoy explicando. Obviamente, Pigretti, Catalano lo dicen de una manera más coloquial, que el fido texto de la ley. Pero básicamente el Código de Minería regula la propiedad de los minerales, estableciendo distintas categorías, que ya hablamos que son 3. A cada categoría le asigna un sistema de dominio distinto, y esa es un poco la piedra angular de todo el sistema, porque según se trata de minerales de primera categoría, que se los doy preferentemente al descubridor, o minerales de la tercera categoría, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde le doy preferentemente la explotación al superficiario, voy construyendo toda esa estructura, que, avanzando con el tema, tiene algunas particularidades. Esta también es un poquito de historia. El autor, el redactor del Código de Minería es Rodríguez, que Rodríguez era un experto argentino que primero fue contratado por el gobierno chileno para redactar el Código de Minería chileno. En Chile, la principal riqueza del país es la minera. Es un país fundada centralmente su economía en la explotación de los minerales, pero con una característica muy particular. La organización de Chile es unitaria, un fuerte gobierno central y después regiones, pero siempre una administración central. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Rodríguez redacta el proyecto de código para Chile, se refiere siempre a una autoridad minera, que es una autoridad central. Cuando lo convocan a la Argentina para redactar su proyecto y lo envía con algunas pequeñas reformas al Congreso de la Nación, se encuentran con que nuestro país, recuerden que por lo menos en los papeles es federal, por lo menos el discurso es que somos un país federal, aunque a veces nos cueste discernirlo, entenderlo, interpretarlo, pero somos un país federal. ¿Y qué pasa? Hablaba de una autoridad minera y acá no es central, porque como explicábamos hace un ratito, el dominio de los minerales es de los gobiernos, inclusive provinciales. Entonces, ¿qué pasa? Cada provincia tiene un sistema de organización administrativo, o mejor dicho, de autoridad minera distinto. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas provincias donde la autoridad minera es de naturaleza judicial, es parte de la estructura del poder judicial de la provincia. Hay algunas, como la nuestra, en que la autoridad es administrativa, y hay algunas otras provincias en que es mixta, donde hay jueces de mina y autoridades de mina y escribanos de mina. Entonces, ustedes lo primero que deberían hacer, si van a ejercer en alguna otra provincia, es rápidamente ver la cuestión procedimental minera, porque en cada una el trámite de pedimento sería distinto. Aquí, como les digo, es una dirección de minería que está centralizada en la ciudad de La Plata, pero no ocurre lo mismo en todas las provincias, donde el régimen es variable. Freddy, Pero esto tiene que ver con la concesión minera. Sí, ¿me preguntaban algo? yo te quería hacer una consulta. Que sea administrativa en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el desarrollo histórico de nuestra provincia, de la concentración de poderes en el ámbito ejecutivo, ¿o por qué se da de distinta manera que en otras provincias? ¿Con qué lógica lo piensa el legislador de la provincia o quién lo establece? No, yo creo que históricamente en la provincia no se le dio la importancia estratégica que va a tener
sobre todo porque nuestra riqueza principalmente es de la tercera categoría, y tiene que ver más con el régimen de propiedad del superficiario que del régimen minero. Es más entendible, es más natural el sistema de dominio que se impone en la provincia, porque justamente ¿qué evitamos? El conflicto con el superficiario, que es una figura difícil de entender. En cambio, en provincias donde naturalmente, tradicionalmente, hasta por cuestiones de propia costumbre, coexisten esas figuras, requieren quizás de una autoridad judicial para que dirima los conflictos, que en principio podrían parecer que no son tantos. Sin embargo, bueno, lo hemos visto, sin ir más lejos, en los fallos que analizamos sobre minería a gran escala, el impacto que genera la minería, como se la encara hoy, excede la relación superficiario-minero, porque ya afecta a toda la población. Entonces, es distinta la trascendencia en las provincias en las que hay una gran explotación minera. Mira, un poco tu pregunta también me lleva a hablar de otro de los capítulos más distintivos del derecho minero, cuál es el de la responsabilidad minera. Por ahí recuerden, cuando estudiaron en obligaciones, que la responsabilidad podía ser objetiva o subjetiva. Cuando es objetiva, yo respondo siempre porque hay una presunción de responsabilidad, que fue con el Código Viejo, con el Código Civil, la reforma de la 17711, cuando el 1113 establecía la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa riesgosa. ¿Qué es lo que ocurre con el propietario de un automóvil? Que como es una cosa riesgosa, si embiste a otro automóvil, a otro bien o a otra persona, se presume, pero es presumida la responsabilidad por ser el titular o el conductor o el guardián de la cosa riesgosa. Y solamente me libero de esa responsabilidad acreditando la interrupción del nexo causal. Pero antes de la reforma de la 17711, no había responsabilidad objetiva, siempre la responsabilidad era subjetiva y pasaba por la culpa. Ahora, se citaba como ejemplo de responsabilidad objetiva al Código de Minería. Así que a algunos por ahí les sonará de cuando lo estudiaron, si prestaron atención. ¿Por qué? Porque el Código de Minería, desde su génesis, advierte y entiende que la actividad minera de por sí es riesgosa. Entonces establece un sistema de responsabilidad objetiva donde el minero responde por la consecuencia dañina de sus actividades, aun cuando se trate de caso fortuito o fuerza mayor. El minero responde siempre. Es un contundente ejemplo de responsabilidad objetiva en el derecho argentino, y es de antigua data. Otra vez, ¿por qué? Porque es íncito al movimiento, a la naturaleza de la actividad minera. Y hay casos puntuales solamente en los que se ha excusado, y básicamente tiene que ver con la responsabilidad del superficiario, que lo enumera el código. Explica casos tales como cuando, por ejemplo, el superficiario empieza a desarrollar una obra, no sé, se me ocurre levantar un edificio de 5 pisos justo arriba de donde están haciendo la explotación minera. Entonces, claro, la obra que yo desarrollo, que yo emprendí, termina afectando a la explotación minera. Pero entonces, solamente se exime el minero de responsabilidad para con el superficiario cuando el superficiario realice obras que no existían, es decir, obras nuevas sobre la actividad minera, o cuando reinicie obras abandonadas, o cuando se compruebe en definitiva que fue el superficiario el que con su accionar afectó la actividad minera. Pero el sistema de responsabilidad objetiva es tan trascendente que inclusive, como he comentado más de una vez, les va a resultar importante para dirimir situaciones
aún en los casos en que ustedes no ejerzan derecho minero, porque esta impronta particular hace que ustedes tengan que invocarla. Bien, hay muchas figuras del derecho agrario, del derecho minero, concretamente en materia de minería. Ustedes dirán, a ver, ¿y en qué caso yo podría invocar para apuntalar una demanda de daños y perjuicios, una responsabilidad objetiva? ¿Solamente si se produce en alguna explotación minera? Ustedes, a ver, vieron la obra importante, bueno, a esta altura debería ser mejor, debería ser una verdadera autopista, pero no sé, la autovía 2 a Buenos Aires. Para realizarla se han hecho terraplenes, de hecho hay varias zonas, sobre todo alrededor de Dolores, que son zonas inundables. Entonces, ¿qué se hacen? Rutas elevadas, se acopia tierra, pero no se acopia tierra negra, se utiliza arcilla, porque si no la tierra negra con la primera lluvia desaparecería. ¿Y de dónde se saca esa arcilla? Se va sacando de zonas más bien aledañas. Se usa tosca, greda. Y si algún día prestan atención, a la vera de la ruta 2, sobre todo ahora si viajan en tren, que está buenísimo y está barato, entonces uno no va atento a lo que pasa adelante, va mirando al costado, van a encontrar pequeñas lagunas rectangulares, perfectamente alambradas, con un cartel que dice no pase, que son extracciones de arcilla, de tosca, que se emplearon para ir apuntalando, haciendo los terraplenes de la ruta. Pasa con la ruta 2, como pasa con otras rutas en el país, siempre que fue necesario apuntalarlas. Obviamente yo no podría hacerlo de una sola explotación minera. Imagínense que lo saco desde, no sé, una zona cercana a Viboratá. Claro, me es barata esa greda o esa tosca mientras la estoy utilizando cerca de Viboratá. Ya si la uso en Vidal me va a salir más cara por el flete. Y les digo Dolores, e imagínense si la tengo que llevar hasta Chascomús. Entonces, ¿qué hace la empresa? Va ubicando determinados lugares donde hay este material y hace pequeñas explotaciones. ¿Pero qué estoy explotando? Un mineral de naturaleza terrosa que pertenece a la tercera categoría. Entonces, ¿qué hacen? Le compran al propietario del campo 1, 2 o 3 hectáreas, extraen el mineral, hacen el terraplén y después se olvidan. ¿Y qué es lo que sucede habitualmente? Como yo saqué la tierra negra y dejé los restos del boquete que hice para llevarme la tierra arcillosa, la greda, es común que se formen lagunas. Entonces, ¿qué van a ver? Lagunas cuadraditas. Es más, después pónganse un rato con Google Maps y van a encontrar un montón a la vera de las rutas. Bueno, sucedió en varias oportunidades, pero hay un caso que fue paradigmático. Hace muchos años, en las afueras de Dolores, unos hermanitos se meten a nadar en esa laguna y después cuando quieren salir no pueden, se patinan, no logran hacer pie y se terminan ahogando. Los padres de esos chiquitos le hacen juicio a los propietarios de ese predio porque, bueno, justamente entendían que no estaba delimitado, que los chicos se habían podido meter y habían muerto en esa laguna. En primera instancia, el juzgado de Dolores rechazó la demanda y estableció que era responsabilidad de los padres porque habían fallado en su responsabilidad de cuidado de sus propios hijos. Dijo que había una culpa invigilando, porque eran menores de edad, habían estado fuera del control de los padres y habían ingresado a una zona donde estaba prohibido. Había carteles que decían prohibido pasar y estaba alambrado. Ese fallo fue luego confirmado por la Cámara de Apelaciones de Dolores por los mismos argumentos, que había una culpa invigilando de los propios padres. Cuando llega a la Corte de la Provincia esta causa, en ese entonces era Mercader, ministro de Corte, hace muchos años, y es un reconocido agrarista y bueno, conocedor del derecho minero y demás, automáticamente revocó la sentencia y estableció el sistema de responsabilidad objetiva que determina el Código de Minería, porque dijo, mire, acá en realidad se trata de una explotación minera, hay responsabilidad minera objetiva del titular de ese predio,
y solamente se libera en los casos taxativamente enumerados en ley, cuando hay responsabilidad del superficiario. Acá no había ninguna responsabilidad del superficiario. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? Condenando al titular de la explotación minera por el fallecimiento de esos chicos. ¿Pero qué fue necesario? Sin ser un abogado especialista en derecho minero, que tuve que invocar la norma específica. Miren, sin ir más lejos, hace poquitos años, aquí en las canteras de Batán, todavía está en trámite el juicio, pero les recordará, andaban unos chicos en un cuatri y terminan matándose porque caen por la cantera. Entonces, ahí, bueno, a mí no me ha tocado resolver la causa, no sé si me tocará o no, pero de todos modos, esta es una opinión académica. La responsabilidad debe estar dada por el titular de esa explotación minera, aún estando abandonada, porque puede pertenecer a una empresa concursada o fallida, pero la responsabilidad es siempre del minero. Entonces, hay que ver si estaba realmente delimitado, si estaba protegido, y aún así es responsable el minero porque las únicas limitaciones de responsabilidad son con el superficiario, otra vez en los casos taxativamente enumerados por el código que recién les recité sucintamente. Por eso, en muchas oportunidades, es importante conocer o manejar liminarmente estas ramas, estas especialidades del derecho, porque las terminamos aplicando en lo que la mayoría probablemente haga, cuando hago un ejercicio, perdón, una demanda por daños y perjuicios. También esto pasa con el régimen de los semovientes. Cuando ustedes estudiaron con Fabián Casas que la propiedad de los animales, de los animales mayores en general, se determinaba por la marca que tenían, hace muchos años me cae el estudio, cuando yo me recibo voy a trabajar a un estudio donde tenían muchos clientes de campo. Y un día viene todo azorado a verme una persona y dice, no, dice, doctor, yo iba por la ruta de que unía Balcarce y Vidal a la noche y se me cruzó un animal y se me destrozó el auto. Y encima vino la policía y le cortó el pedazo del cuero donde estaba la marca. Entonces yo digo, no, quédese tranquilo, que justamente la policía hizo lo que correspondía. No puede conservar todo el animal, porque no se lo puede llevar, pero conservó la marca. Y eso va a permitir identificar al titular del animal, porque a través del registro de marca yo puedo verificar quién es el titular de la marca y hay una presunción de propiedad de ese animal en cabeza del titular de la marca, salvo que me venga con una venta reciente, un boleto de marca, donde diga a quién se lo vendió. Pero en ese caso, mi cliente pudo direccionar la acción al responsable a partir de la utilización de la ley 22939 de marcas y señales que ustedes estudiaron. Entonces no hace falta o no es necesario ser un agradista, sino simplemente saber que yo acredito la propiedad de un animal a través del registro de la marca. Aquí ocurre lo mismo. Hubo un accidente que guarda relación con una actividad minera, tengo un sistema de responsabilidad objetiva. Otro tanto pasa con la ley de la navegación. Sin ser especialistas en derecho de navegación, ustedes pueden saber rápidamente que determinados daños que se producen por o en ocasión de una actividad naval tienen un régimen propio. Y así sucesivamente. Bueno, hoy era el capítulo en el cual teníamos que ver qué ocurría en materia de responsabilidad minera, donde es objetiva. Bueno, como verán, el mundo del derecho minero tiene sus propias reglas, es amplísimo. En algunas casas de estudio, por ejemplo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, se sigue viendo como materia autónoma, derecho minero. Quizás también responda eso un poco a tu pregunta, Juan Manuel. Hay más abogados que hagan derecho minero en la ciudad de La Plata, porque le prestan servicio a las empresas mineras del resto de la provincia, que quizás en la ciudad de Mar del Plata. Seguro que los hay en Olavarría, seguro que los hay en Azul, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría deben estar naturalmente en la ciudad de La Plata. E insisto en esto, se sigue dando como materia autónoma. De hecho, a mí me ha tocado ir a tomar concurso a los que se postulaban para ser profesores en esta materia en la Universidad Nacional de La Plata, que no tiene una currícula tan ayornada como la nuestra. Bueno, en general creo que con lo que les he dado, llevamos más de una horita de clase, tuvimos un gran pantallazo,
que responde un poco a los postulados esenciales del derecho minero, que en definitiva es un conocimiento del código para que puedan estudiar en el caso concreto. Sí sepan que hay regímenes que tienen sus propias leyes, algo vieron con Iván, pero hay minerales que son considerados estratégicos en nuestro derecho, que tienen un régimen propio. Así ocurrió con el petróleo, que tras su descubrimiento y su verdadero empleo estratégico hizo que se dictara una ley especial donde el Estado Nacional, si bien le concede las regalías, los recuperos, el derecho económico a ser retribuido del Estado local, en cierto modo ha usufructuado las decisiones en materia de régimen de petróleo. Otro tanto ha ocurrido con el régimen de los minerales nucleares, pero generalmente se los sustrae al régimen general y se les da un régimen especial cuando se descubre o cuando se verifica que tiene una importancia estratégica desde lo local, desde lo bélico, desde lo energético, pero más que nada para usufructuar o unificar el manejo a nivel nacional. Ha pasado con los llamados minerales estratégicos, que son los de usos bélicos, con el régimen de los minerales nucleares, ha pasado con el petróleo, y con algunas figuras muy particulares, como yacimientos carboníferos fiscales en Río Turbio, porque, bueno, básicamente tienen que ver con la generación de energía primaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que en algunas situaciones tengo normas especiales. Pero bueno, la verdad que la cursada no nos permite dar todas esas leyes especiales, tendríamos que dar solamente derecho minero, así que me quedo tranquilo con haber visto por lo menos los lineamientos generales. Insisto, todo esto lo van a poder repasar muy rápidamente con el libro que tienen compartido en PDF o con cualquier código comentado de los varios que hoy les he presentado. Bueno, no sé qué me quieren preguntar, que ya hablé bastante hoy. Ahí estaba mirando, es impresionante el mapa de la provincia de Buenos Aires, las lagunas que tiene formadas. No sé si se llega a ver ahí, pero es Los impresionante cuadraditos que te todo. digo, bueno, Claro, hay que fijar. yo soy muy rutero y nunca me he dado cuenta. Había visto, viste, siempre vas por la ruta y ves cerca de las rutas algunas lagunas, pero no en esta proporción, nunca me había Pero fíjate que son percatado. lagunas artificiales, son generalmente Sí, sí. rectangulares, están alambradas, un cartel que dice no pasar, ahí que hubo una explotación minera de la tercera categoría porque se extrajo tosca, pero está sujeta al régimen de responsabilidad objetiva. Y es muy común que haya estos accidentes, algunos han sido fatales, se siguen produciendo, cada tanto aparece alguno, es tristísimo, pero bueno, sucede. Ahora, ¿qué les voy a decir como abogados? Invoquen el sistema de responsabilidad objetiva del Código de Minería. Nunca el mejor argumento que decir fue el precedente para lo que hoy tenemos. Bueno, gente, yo les prometo, vamos a hacer una cosa. Yo voy a acompañarlo en la clase del 9 a Ariel para estar disponible para cualquier pregunta, así les simplifico. Mañana está Fabián, pero el jueves que viene, con Ariel, yo me voy a conectar, por ahí aprovecho y doy el tema conjuntamente con él, que lo disfruto, lo quiero y lo valoro a Ariel, así que buena excusa para compartir la clase. Y para estar disponible para cualquier preguntita, porque ya por ahí van a estar estudiando, preparando algo, me preguntan en general de toda la materia, lo que se les ha quedado colgado, que lo podemos hacer de esta manera virtual. Después yo les reitero, bueno, algunos que se han comunicado conmigo, los que van a dar por Zoom, que son los compañeros que son extranjeros y demás, vamos a tomar el día 14 vía Zoom para que no complicarnos con el horario, y los demás vamos a tomar presencial el día 15, como les decía. Así que seguramente no van a tener dificultades, no es una materia en la que suele irles mal, pero bueno, es nuestra gimnasia de trabajo, y va a ser la oportunidad de conocernos personalmente en el examen, ya que no pudimos hacerlo virtualmente, la gran deuda del cuatrimestre. Así que bueno, los voy a volver a ver el jueves de la semana que viene. Si me quieren Gracias. hacer alguna pregunta. Profe, yo tendría que rendir virtual, pero el 13 rindo reales, así que el 14 voy a estar complicadísimo. Pero el 15 mucho no te cambia un día más. ¿Cómo hacemos? ¿Querés venir directamente al RECU? No tengo problema yo.
Pero a ver, yo traté de buscar una fecha alternativa. Si no, bueno, la haremos el mismo ¿O el 15, que tomemos 16? en un horario especial. Hagamos una cosa, Sarmina, te tomo el 15 en un horario que terminamos por ahí al final de los otros exámenes, que me pueda conectar y listo. Perfecto. Profesor, buenas tardes. Yo estoy en la misma situación que Sabrina. Bueno, les tomaré el 15, entonces en un horario que fijemos, no hay problema. Si no, yo ofrecí el 14 porque era un modo de ayudar, pero bueno, el día de examen es el 15, es más. Si no estando mismo en la facultad, me conecto en un horario determinado. No se hagan problema, lo hacemos el mismo 15. Bárbaro. Gracias. Lo que sí, a ver, cuando lo hacen virtual, lo que les voy a pedir es que justifiquen por qué es virtual. Yo tengo una compañera de ustedes que me dijo que vive en Madariaga, y obviamente no le voy a pedir que venga solamente por el examen, y por supuesto los alumnos extranjeros, pero los que viven aquí en Mar del Plata tienen que venir presencialmente. No, Yo no soy se de Mar puede de seguir Ajó. excusa. Bueno, si estás en Mar de Ajó, lo hacemos de ese modo, pero lo hacemos el mismo 15, yo me llevo el equipo a la facu y nos conectamos de ahí desde el teléfono. Son exámenes breves, son exámenes que no van a llevar más de 5 o 10 minutos. La idea es hacer un ping-pong sobre los temas que dimos, para ver si más o menos los manejan. No debería haber inconveniente. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el jueves que viene, que lo voy a acompañar a Ariel y me hacen las preguntas que necesiten. Y por supuesto, siempre a través del campus, me hacen las preguntas. La semana pasada demoré en contestarlas porque estuve de viaje y no tenía buena conectividad, pero ya estoy de vuelta en casa, acá en Mar del Plata, así que en el día les contesto cualquier inquietud. Le hago una consulta. ¿Régimen de pesca Sí, ingresa? Nico. ¿Régimen de ¿Cómo? pesca? ¿Régimen de pesca ingresa? Mirá, no lo vamos a tomar, No. para mí es importante, ¿por qué? Porque sabes que no lo tengo en el programa. Lo que pasa es que el Perfecto. aporte de Otto es es muy bueno, lo tengo que incluir. Otto no pudo incorporarse orgánicamente, pero realmente sabe del tema porque trabaja en el tema, es un lujo tenerlo. Así que es importante haberlo dado, pero no lo vamos a evaluar porque por responsabilidad es un tema que no tengo incluido en el programa. En la próxima reforma lo incluiremos, pero bueno, yo les voy a pasar el temario, como siempre se adelanto, pero ya que me preguntás puntualmente, Nico, pesca no va a ser motivo de evaluación. Perfecto, gracias. Bueno, gente, muchas gracias. Entonces, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Adiós. La semana que viene. Chau, chau.